buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. 2 tienen que ver con el ámbito social económico, los 2 primeros. Vamos a estar con la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, hablando acerca de la deuda de nuestro país. Preocupante para algunos, todavía manejable, incluso para la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, quien estuvo con nosotros la semana pasada. Vamos a hablar también acerca de qué es lo que se puede hacer para reducir el alto costo que tiene el Estado paraguayo y si es posible reducirlo. Esto con la ministra de Hacienda. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la situación de la pobreza. Hoy se dio a conocer el informe de pobreza 2017. Hablan de una significativa reducción de la cantidad de pobres en Paraguay. Vamos a preguntarle al ministro José Molinas, secretario técnico de Planificación. ¿Son confiables los datos? ¿Cómo se puede demostrar? Hay menos paraguayos en situación de pobreza y pobreza extrema. De eso vamos a hablar. Y el último bloque con la presentación de 2 nuevas propuestas para la legislatura de nuestro país. Luis Paciello, candidato a diputado por Central del Frente Guasú, y Rodrigo Bongermini, candidato a diputado por Capital de Avancemos País. Después de la pausa ya iniciamos el debate. ¿Qué tal, ministra de Hacienda, Lea Jiménez? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Bien, Muy bien. bien. Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, cuéntenos el tema de los bonos y que se vuelve a emitir bonos y nos endeudamos para pagar deudas en un 50%. ¿Es correcto? ¿Es bueno? Una vez habíamos hablado con el presidente del BCP en la radio y él había explicado cómo hace el bicicleteo y que el bicicleteo es positivo en muchas ocasiones, decía, ¿verdad? Sí. Mucha gente se agarraba de los pelos después de las declaraciones de Fernández Baldovino, pero ¿cómo es realmente el tema? ¿Cómo se puede entender de que saquemos bonos, emitamos bonos y con esos bonos tengamos que pagar el 50%, se va a usar para 50% de pago de la deuda y el 50% para infraestructura? Sí. ¿Cómo se entiende? Sí, gracias, Carlos. A ver, yo creo que desde mi punto de vista, el hecho de que Paraguay hoy está emitiendo bonos soberanos y lo viene haciendo en una trayectoria muy positiva, ya tuvimos, esta es la 6ª emisión de bonos. Eso significa mucho más allá de un mero endeudamiento, ¿verdad? No es un simple bicicleteo lo que estamos haciendo. En realidad, nosotros lo que hacemos es estamos administrando las cuentas fiscales, ¿verdad? Los recursos con los que cuenta el país para llevar adelante los diferentes proyectos que tiene este país, ¿verdad? Nosotros tenemos un país joven, entonces más allá de enfocarnos en el endeudamiento per se, nosotros tenemos que enfocarnos en qué estamos haciendo con esos recursos, qué van a significar esos recursos, qué significan esos recursos hoy, ¿verdad? Y cómo lo estamos administrando. Mucha gente se preocupa al respecto del crecimiento de la deuda, sí, el nivel de la deuda, pero otra vez ahí hay ciertos indicadores que nos hablan, no solamente de que la deuda, como siempre yo hablo, no es la más baja de la región solamente, no es una de los endeudamientos que ha crecido de manera más baja en toda la región, también uno de los más bajos, ¿verdad? Por debajo del promedio regional fue el crecimiento de la deuda en Paraguay, a pesar de que cuando lo comparamos con crecimiento en relación a nosotros mismos fue relativamente alto. Pero todos esos indicadores nos hablan de que la deuda de Paraguay está bien, pero más allá de eso, lo más relevante es si tenemos la capacidad de repagar esa deuda, ¿verdad? Y más relevante aún que eso es qué estamos haciendo con ese dinero, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con esos recursos que generamos? Nuestro país, Carlos, en el 2012-2013, por un lado desde el punto de vista fiscal, sufrió un golpe muy fuerte en las cuentas fiscales que significó aproximadamente 800 millones de dólares en términos de incremento de gasto rígido, ¿verdad? Eso es un golpe fuertísimo. Pero por otro lado, exactamente, con el aumento salarial que se había aprobado en el Congreso. Pero por otro lado también tuvimos un choque exógeno, ¿verdad? Que es justamente la caída del 40% del precio de los commodities. Entonces ahí
por un lado se ve afectada la rigidez del presupuesto, que nos deja con menor espacio para hacer inversión en infraestructura, inversión en sociales, ¿verdad? Se va disminuyendo fuertemente ese espacio, pero por otro lado también baja la recaudación. Entonces ahí nosotros empezamos a repensar ese modelo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Nuestro país tiene tremendas necesidades que no podemos esperar a generar los ahorros, ¿verdad?, para poder llevar adelante la infraestructura que tenemos que llevar adelante. Entonces ahí que se repiensa el modelo y empezamos a implementar lo que es la ley de responsabilidad fiscal, que nos pone una suerte de corsé para asegurarnos de que ese crecimiento de la deuda se da dentro de un margen de prudencia fiscal, ¿verdad?, que hace que la deuda y el crecimiento de la misma sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y eso es algo que constantemente tenemos que ir monitoreando y actualizando, y desde el punto de vista hoy estamos bien. Nosotros hoy llegamos a un endeudamiento de más o menos, el déficit es 1.5 del PIB aproximadamente, eso es lo que se va acumulando en términos de deuda. Y como lo decías vos muy bien, nosotros aproximadamente necesitamos 1.3 billones, eso es lo que utilizamos en términos de endeudamiento para llevar adelante obras de infraestructura, y la administración de pasivos representa aproximadamente 300 millones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo administramos los pasivos? Utilizamos los famosos bonos soberanos, sí, el 50% de ellos. El 50% remanente se suman con otros recursos que tenemos, tanto de ingresos corrientes como de otros orígenes, como por ejemplo préstamos de multilaterales, y con eso se potencia el crecimiento de las obras de infraestructura, ¿verdad? Pero esto todo es, el punto clave es aquí, ¿qué hacemos con la deuda, verdad? Y eso se ve, ¿verdad? Hoy vos estás viendo un movimiento en términos de inversión en infraestructura impresionante. Perfecto, sí, pero me permite. Está bien, podemos tener los recursos para las obras, que mueve mucha gente, porque si hay algo que mueve, justamente son las obras públicas, que mueve mucho la economía. Quizás sea el mayor movilizador de la economía, pero al mismo tiempo lo que uno espera es, usted me habla de la responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo nos meten la matriz salarial, ¿verdad? Y se amplía el gasto por salarios, de repente explota, sube 3 veces más. No, Carlos, ahí hay... ¿O cuánto es lo que sube? A ver, ahí hay una confusión muy grande al respecto de la matriz salarial, y yo creo que es importante aclarar para la ciudadanía qué es lo que significó esta matriz. Muchas veces la gente habla, nosotros necesitamos hacer la famosa reforma del funcionariado, del sector civil, de la función pública, ¿verdad? Y finalmente hablamos de la carrera del funcionario y qué sé yo. Pero, ¿qué es lo que significó esta matriz? Esta matriz justamente es, vos miras al problema y encontrás una solución. Las soluciones no se dan de la noche a la mañana. Mucha gente hoy quiere proponer cuestiones como, no, es simplemente tener el coraje de hacer cambios legislativos. Sí, voluntad política. No es simplemente voluntad política, ¿verdad? Acá la voluntad política existió, y justamente gracias a esa voluntad política es que nosotros empezamos a dar pasos a la famosa reforma, ¿verdad?, del servicio civil. La matriz salarial es un paso gigantesco que hemos dado desde mi punto de vista, ¿verdad?, de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora. La matriz significó, en términos adicionales, no tuvo impacto. En el año 2015, cuando se empieza a aplicar, pero no fue también la legalización de muchos privilegios innecesarios en algunos casos, y en otros casos también ilegales, porque eso también significó legalizar muchos de los contratos colectivos, que algunos son verdaderos abusos, ministra. No, a ver, los contratos colectivos van por un lado, yo sé que van por un lado, la matriz salarial es otra cosa. Para que puedas entender nomás, Carlos, antes de la matriz salarial, vos tenías, digamos, el componente de la torta de la remuneración que recibía el funcionario, 30 aproximadamente era su salario y 70 eran los beneficios que ellos recibían por bonificación de esto, bonificación de lo otro. Y esas bonificaciones se iban proliferando. Existían aproximadamente 8, en algunas instituciones inclusive más, diferentes tipos de remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones, y eran cuestiones muy arbitrarias, ¿verdad? Vos no podés manejar el sector público de manera arbitraria, y justamente lo que esa matriz buscó fue, por un lado, ordenar y sincerar, ver qué es lo que había y alinear los incentivos, ¿verdad?, de lo que es el trabajo que presta el servidor público, ¿verdad?, y el trabajo que espera el empleador. Perfecto, pero se aplicó la matriz salarial, pero al mismo tiempo, a un tiempo después, ya otra vez, otras remuneraciones extraordinarias se están aplicando a esa matriz salarial que ya contemplaba esas
esa remuneración extraordinaria. ¿Quién controla eso? A ver, eso se controla. Justamente en el año 2015 se da el ingreso de muchas de las instituciones, aproximadamente 23, después en el 2016 se van sumando otras, finalmente este año se van a sumar unas 6 más y creo que se completa. Ese es el primer gran paso que damos. Principalmente nosotros siempre hablamos de que hay mucho desorden, hay mucha desigualdad, nosotros tenemos que ir equiparando, ¿verdad? Digamos, monstruo grande que representa el sector público se tiene que ir ordenando y de eso se trata. Este es un primer paso, te da un esquema bajo el cual vos tenés bien claro cuál es tu remuneración que está vinculada. Hay 3 factores específicos. El número 1 es tu nivel, tu experiencia. Otro es ¿cómo se dice? Tu capacitación, ¿verdad? Tu preparación académica y finalmente tu responsabilidad en el cargo. Entonces lo que se da hoy, los componentes principales del salario son tu trayectoria, ¿verdad? Los 2 que mencioné y finalmente lo adicional o las bonificaciones adicionales que se dan hoy están relacionadas específicamente a tu responsabilidad en el cargo. Entonces, por ejemplo... Que no se da a todos, que se da solamente a aquellos donde se establece ciertos niveles de responsabilidad. Entonces, ponerle que yo soy un funcionario de carrera, voy avanzando, tengo una trayectoria y mi salario refleja esa trayectoria, ¿verdad? Pero cuando yo llego a una función, por ejemplo, de director, donde ya tengo responsabilidades mucho más amplias, mucho más grandes, es ahí que se aplica esa bonificación por responsabilidad en el cargo. Pero esa es también un lugar donde vos estás en un famoso cargo de confianza. Una vez que vos salís de ese cargo de confianza y ya no estás enfrentando ese alto nivel de responsabilidad, se remueven esas bonificaciones. Entonces lo que queda como parte de tu salario es justamente la parte vinculada a tu trayectoria profesional, que vos no la perdés. Eso es parte de una carrera profesional aquí y en cualquier parte del mundo. Uno va avanzando en su carrera y el salario refleja ese avance que uno da. Si yo tengo que llevar adelante actividades más allá de mi trayectoria profesional y más allá de mi preparación académica, ¿verdad? Entonces yo estoy teniendo responsabilidades adicionales que son remuneradas de acuerdo a eso. Te pregunto algo, ministra, ¿qué pasa con los seguros médicos que se pagan en ciertas instituciones del Estado, seguros médicos privados? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso paga el contribuyente, paga el paraguayo o se le descuenta del salario al funcionario? Porque es muy importante que se aclare eso, porque va a estar mal que encima existiendo IPS otra vez nosotros tengamos que pagar el seguro privado de los funcionarios públicos. A ver, depende un poco de la institución, pero los funcionarios públicos sí reciben. En el caso de Hacienda, por ejemplo, existe un tope que se da dentro del presupuesto al monto máximo que las instituciones pueden gastar en concepto de seguro médico, ¿verdad? Y ese tope es más o menos algo así como 1,5 millones de guaraníes. ¿Y pero por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que aportar para que se le pague el seguro privado al funcionario público? Es decir, no es pues justo. ¿Por qué no se paga IPS como cualquier trabajador en este país? Y eso va a obligar a que mejore la salud pública necesariamente. Vos sabés, Carlos, que vos tocás un punto clave, ¿verdad? Justamente una de las discusiones que nosotros tuvimos el año pasado durante el tema del presupuesto fue, yo acá soy muy sincera y muy abierta respecto de este tema. Nosotros estaba venciendo el seguro médico de los funcionarios y justamente venían las aseguradoras a ponernos presión al respecto de no, el año que viene va a subir el monto un X%, que era un monto abismal, no tenía ninguna correlación a la inflación, no absolutamente nada que nosotros podamos decir, tiene mucho sentido ese incremento. Realmente era finalmente la situación que se da en la forma en que hoy se licitan esos contratos, ¿verdad? Hoy prácticamente tenemos un oligopolio, ¿verdad? Donde tenemos pocos oferentes y el Estado tiene una entidad como Hacienda, va a comprar a esos oferentes y se presentan, digamos que acuerdan y se presenta una firma y yo finalmente estoy enganchada a una firma lastimosamente porque las demás no llegan. Nosotros hoy estamos repensando ese modelo al respecto de cuál sería el mejor sistema para que el Estado pueda negociar las mejores condiciones. Y mejores condiciones significa costo más bajo y los beneficios más amplios. Los funcionarios públicos finalmente cumplen una labor esencial para todos. Ellos tienen
se merecen también, como cualquier trabajador, tener un seguro médico, Sí, ¿verdad? nadie discute Pero eso. finalmente es un proceso, como todos los procesos, ¿verdad? Justamente el costo del seguro médico fue disminuyendo a través del tiempo, se fueron poniendo, digamos, pero más allá de eso tenemos que repensar en la forma, en cómo compramos ese seguro médico. Un modelo, por ejemplo, que se podría plantear al respecto de esto es que el Estado compre en masa, ¿verdad? El Estado, como el comprador más grande de todo el país, podría comprar en masa, y que ahí exista una competencia real entre los proveedores de seguro médico, o Pero que se finalmente les del descuente, servicio. pero que se les descuente, pero que se les cuente al funcionario, o ¿por qué no se van a IPS? Esa podría ser otra opción. Hoy, por ejemplo, nosotros habíamos conversado al respecto con el doctor Benigno López, ¿verdad? Si existía la posibilidad. Son cosas que se van analizando, que se van pensando, y otra vez no pueden darse de la noche a la mañana. Yo creo que ese podría ser un modelo alternativo, donde finalmente vos tenés que potenciar al IPS, Claro, como para que claro, pueda albergar, ¿verdad? Hoy el IPS ya tiene una gran carga simplemente sirviendo a los que contribuyen para ese tipo de cobertura, pero si es que nosotros pensamos en un modelo, eso podría ser ideal, ¿verdad? Finalmente el IPS se puede fortalecer, ¿verdad? Generar nuevos hospitales para poder dar ese servicio. Yo creo que esa podría ser una alternativa, pero a veces las cosas que suenan bien, hay que pensarlas bien Sí, profundamente, muchas veces sí, para que no haya para fallo. realmente llegar a lo que es, desde el punto de vista de costo-beneficio, lo más eficiente, ¿verdad? Vos que sos ministra de Hacienda, si pudieras y pudieras realizar acciones, ¿dónde apretarías las clavijas para recaudar más? ¿En dónde pondrías especial atención? Por ejemplo, ¿qué instituciones podrían contribuir aún más con el ingreso a las arcas del Estado, mejorando sus controles, mejorando su eficiencia? Alguna vez tendríamos que tener un recuento de cuánto nos cuesta la ineficiencia en términos económicos en este país, pero sí, de vos dependerá, ministra. Sí. ¿A quiénes les diría, señores, acá todavía hay margen para un mayor ingreso, aprieten las cabinas? ¿Dónde podría ser? A ver, cuando yo hablo o cuando yo pienso del sistema fiscal, tengo que pensar en el sistema en su totalidad. Y por un lado, vos tenés mejorar los ingresos y también mejorar los gastos. Por eso yo siempre digo, no es solamente una cuestión, porque mucha gente dice, no, hay que mejorar los ingresos, no, hay que mejorar los gastos. No, hay que mejorar ambas cosas. Ambas cosas, sí. Y es la mejora de ambos lados del pilar, digamos, de las políticas públicas. Finalmente, son procesos que se tienen que ir dando gradualmente. Sí. No podés choquear al país con grandes impuestos y tratar de equipararlos a lo que sería el nivel Argentina, Brasil. Eso sería impensable, no sería de ninguna forma recomendable para un país como Paraguay en el punto de desarrollo en el que nos encontramos hoy, ¿verdad? Tal vez dentro de 100 años podemos pensar en eso, pero hoy todavía tenemos que realizar otros ajustes. Y por el lado del gasto también. Eso es lo que se ha venido haciendo en los últimos 5 años, cuando vos hablas de la transparencia, cuando hablamos de la reestructuración del gasto, cuando hablamos de las tecnologías que se han aplicado para el mejor control, ¿verdad? Pero hay mucho espacio para mejorar. Vos me preguntás concretamente qué yo recomendaría. Del lado del ingreso, existen muchos lugares donde nosotros todavía podemos equiparar. Por ejemplo, el IVA, hay sectores donde se cobra, hay sectores donde no se cobra, hay sectores donde en principio no deberían retener, hay muchos factores donde nosotros tenemos que ir ordenando. Todavía hay espacio de recaudación. Hay espacio para recaudar más por ese lado. Hay espacio para recaudar más al respecto de la expansión de la base tributaria, eso puede seguir, de la formalización también, que es lo que se ha dado fuertemente en los últimos años y representó un crecimiento de 60% aproximadamente en términos de recaudación interna. Pero por otro lado están también sectores que hoy continúan contribuyendo muy poco, ¿verdad? Por ejemplo, el sector agrícola, el sector agro, sigue contribuyendo relativamente poco cuando miramos lo que es la torta de todos los sectores. Vos ves que el sector agro, por ejemplo, en términos del PIB representa aproximadamente 19%, pero después cuando ves la de contribución a la recaudación fiscal, eso es realmente muy pequeño. Lleva 1, 2, 3 máximo, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de que existen espacios todavía donde puede mejorar la equidad tributaria. Eso por un lado. Por el lado del gasto, y por el lado de la eficiencia del gasto, hay un enorme potencial de mejorar, ¿verdad? Y yo incluso antes de proponer vamos a subir los impuestos en tal o cual sector,
El IRP es otra área, ¿verdad? El IRP también puede mejorar en términos de su progresividad, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? El IRP debería ser como una escalerita y no ser solamente un impuesto de X% para todos, ¿verdad? Esas son cuestiones que podemos ir evolucionando, claro, analizando, conversando. Pero cuando miramos el gasto, más allá de lo que se estuvo haciendo, que es la reestructuración fuerte, enviar a sectores, focalizar los programas sociales, todo eso trae cambio al respecto de la calidad. Pero también tenemos todavía un Estado muy arcaico, ¿verdad? Todavía mucho de la estructura del Estado refleja mucho nuestro pasado, ¿verdad? Incluso hay instituciones que vienen ya de la época de Stroessner, ¿verdad? Y que no fueron realmente modernizadas. Entonces tenemos que repensar un poquito. ¿Cuál es, por ejemplo? Hace poco nosotros... yo diría prácticamente todas las instituciones, y te voy a explicar a qué me refiero específicamente. Hace poco nosotros nos ganábamos, en uno de los indicadores salíamos como uno de los países que tiene el mayor número de instituciones, de ministerios y de secretarías. Y ese no es un premio que te querés ganar necesariamente, ¿verdad? A no ser que estés haciendo las cosas tan bien y bueno, significa algo. En el caso de Paraguay no necesariamente, y especialmente cuando vos mirás los presupuestos de cada una de las instituciones. Muchas veces nosotros nos imaginamos, bueno, vamos a crear esta institución, vamos a crear esta otra, y vamos creando todo tipo de instituciones que en principio, en teoría, deben existir, pero en la práctica vos terminás con estructuras que no son capaces de llevar adelante programas significativos o tener un impacto significativo porque no tienen suficiente presupuesto. Entonces, más allá de replicar estructuras, lo que tenemos que hacer es consolidar instituciones, ¿verdad? Y liberar presupuestos como para llevar adelante programas. Me refiero específicamente a algunas cuestiones. Hay cuestiones relacionadas a la eficiencia y cuestiones relacionadas al ordenamiento. Por ejemplo, un ideal sería que todos los programas sociales estén bajo un mismo paraguas, ¿verdad? Hoy tenemos la SAS que lleva adelante los programas como adultos mayores, Tecoporá. Hacienda tiene adultos mayores, en mi opinión, adultos mayores debería ir a la SAS. Abrazo está hoy en la Secretaría de la Niñez, pero es también un programa social. Y tenemos también el Ministerio de Educación, por ejemplo, que hoy lleva adelante políticas como la entrega de kits escolares, ¿verdad? Y la entrega de alimento, merienda escolar. Esos son programas sociales, ¿verdad? Finalmente son entregas en especies de una transferencia social a la ciudadanía que tienen ciertos criterios de administración. Entonces, el concepto es un poco cada quien con su cada cual, ¿verdad? Y está bien, yo creo que hoy tenemos un modelo que fue evolucionando, hoy tenemos una cobertura de programas sociales mucho más amplia, que es positivo, pero a la hora de ordenar eso y de poder potenciar más a las instituciones, yo creo que podemos ir reestructurando algunas cuestiones para que esto funcione con mayor fuerza. Ahora, ¿qué país le vas a entregar económicamente al próximo gobierno? Bueno, económicamente yo creo que hay dos pedazos, ¿verdad? Uno es lo fiscal que nosotros manejamos directamente, otra es la economía en sí. Yo creo que hoy, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista general, Paraguay está en una excelente posición, ¿verdad? Y es algo que tenemos que cuidar como oro, tenemos que realmente seguir fortaleciendo a esa economía que es cada vez más dinámica, cada vez más diversa, ¿verdad? Esa diversidad fue clave para que Paraguay pueda enfrentar ese choque fuerte que se dio en términos de la caída de los commodities, en términos de las dificultades económicas y políticas de nuestros principales socios, ¿verdad? Entonces Paraguay empieza a mirar a otros países, empieza a mirar más allá, ¿verdad? Tenemos hoy 19 socios comerciales adicionales a lo que teníamos cuando empezó este gobierno y eso es muy importante porque eso abre nuevos mercados, nuevas posibilidades. Y a esos 19 nuevos países, ¿qué les preocupa? ¿La seguridad jurídica? Me imagino que estará en la mente de todos. Yo creo que más que nada depende un poco de qué tipo de relación uno busca. Si los países vienen a invertir en Paraguay, es clave la seguridad jurídica. Sí. Si los países buscan comprar de Paraguay productos como carne, alimentos o lo que sea, ellos buscan calidad en los productos, ellos buscan tener confianza, ellos buscan trazabilidad, ellos buscan diversas cuestiones, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros estamos demostrando en varios ámbitos que estamos muy bien, pero siempre hay espacio para mejorar como todo país, ¿verdad? Que sigue evolucionando, siempre hay espacio para mejorar. Yo creo que el país está excelente
excelentemente bien. Cuando miras en general el crecimiento de Paraguay ha sido el más alto. En los últimos 5 años Paraguay logró tener un crecimiento de promedio de 6%, ¿verdad? Y en los últimos 10 años aproximadamente 4.5% más o menos. Entonces es un país bastante estable. Una cuestión que también superamos es la alta volatilidad que tenía el país. Hasta el año 2013 más o menos vos veías que el crecimiento de Paraguay fluctuaba fuertemente y eso hoy se tranquilizó muchísimo. En los últimos años vimos un crecimiento muy cercano a lo que es el crecimiento potencial, que es aproximadamente 4.5, ¿verdad? 5. Entonces estamos alrededor de ese lugar, es decir, no nos estamos moviendo arriba, abajo de manera prácticamente pareciera descontrolada. ¿Por qué? Porque tenemos motores alternativos de crecimiento que fueron, como vos lo mencionaste al inicio, la construcción, muy importante, pero también las industrias, ¿verdad? Y sigue el sector agro siendo un sector clave y siempre lo va a seguir siendo por la naturaleza de nuestro país, ¿verdad? Pero yo creo que se entrega, ¿verdad?, al país, y este es un trabajo en equipo, no es solamente el Estado, el sector privado, ¿verdad? Nos entregamos a nosotros mismos, ¿verdad? Un país que está bastante saludable, un país que tiene un potencial tremendo, sigue teniendo un potencial que no ha sido explotado aún, así que tenemos tenemos que estar mirando hacia el futuro con una sonrisa, ¿verdad? Existen posibilidades de seguir creciendo al mismo ritmo y desde el punto de vista fiscal yo creo que estamos entregando también un Estado mucho más transparente, un Estado que está siempre mejorando las cuestiones, siempre hay enormes espacios para mejorar. Hoy, en los últimos años, justamente estamos hablando del avance que significó la transparencia, ¿verdad?, para el país y toda la revolución que causó, especialmente al inicio, si te recordarás, la caída del rector, de los decanos, de un contralor, diputados que salían corriendo cuando se aplicaron los relojes marcadores y todas esas cuestiones, imagínate lo que significa, realmente son como olas de limpieza que se van dando y también cuando miras desde el punto de vista del gasto fue lo mismo, ¿verdad? Miramos la famosa tarjeta de combustible, la matriz salarial. Ministra, no me hablaste de aduanas, a mí me da la impresión que a aduanas todavía le podés apretar ahí para que, es decir, uno ve, ellos hablan siempre de superávit. Uno le aprieta a aduana y resulta que te aparece en el próximo, los 2 siguientes meses ya te aparecen con 4-5% de superávit. Apretarle a todos los 12 meses del año. Pero apretarle, en serio, pero en serio, me da la impresión que aduana es un punto clave donde se puede todavía tener mayores ingresos. ¿Me mentiste en algo o exageraste en algo en esta charla? No. ¿Seguro? Seguro. Bueno, te iba a preguntarlo y mirarle a la cámara para contestar, porque es un pedido de la audiencia. Los funcionarios públicos, ¿pagan IPS? ¿Se les descuenta por IPS? No. Depende de qué tipo de funcionario. En general los funcionarios no se les descuenta. No se les descuenta el IPS. Solamente para el sector privado del IPS. Ellos contribuyen a la caja fiscal. A la caja fiscal. Sí. ¿Y el seguro médico es el privado? El seguro médico es el privado, pero no para todos tampoco. No para todos tampoco. Para todos. Bueno, la gente me dice que iguale a todos. Entonces, que aporten al IPS como todos los trabajadores y que dejemos de pagarle. Es lo que me están diciendo en las redes, ¿verdad? Y que paguen, si es que quieren, que paguen ellos el seguro privado. Yo creo que esa propuesta que está haciendo la audiencia es una propuesta muy interesante. Como lo habíamos dicho al inicio, eso hay que diseñarlo muy bien. Todo lo que nosotros planteemos tiene que ser sostenible, ¿verdad? Finalmente esto requiere un diseño de contribución, de un poco el Estado aporta, ¿verdad? Pero finalmente tenemos que fortalecer, si es que vamos a movernos a un modelo como ese, tenemos que fortalecer fuertemente al IPS para que el IPS finalmente pueda brindar, ampliar sus servicios. Fortalecerse. No solamente porque van a ingresar los funcionarios públicos, sino porque tiene que atender la pensión y también la salud de la gente. Por supuesto. Y una pregunta clave que no me hiciste. A ver, ¿cuál fue la pregunta clave? Casi tengo miedo de decir yo misma, es el tema de la caja fiscal, ¿verdad? Sí. La caja fiscal, como así también IPS, ¿En qué situación se encuentra la caja fiscal? Pendiente. La caja fiscal, hoy todavía podemos decir que estamos ok, ¿verdad? ¿Por qué estamos ok? Porque tenemos una población joven, ¿verdad? Y tenemos todavía un espacio de más o menos 20 años donde podemos arreglar todavía la casa. Pero ese espacio empieza hoy. Hoy el Paraguay tiene que hacer las reformas que necesita hacer. ¿Y qué es lo que son las reformas? Hay reformas de todo tipo, ¿verdad? Y no es que estas son cuestiones de ocurrencia simplemente, sino que al corazón de esta preocupación está justamente el hecho de que esa persona que hoy está contribuyendo a su jubilación,
si es que no hacemos algo al respecto de la sostenibilidad de la caja fiscal en el largo plazo, se va a encontrar en 20, 30 años con que su dinero no está ahí. Como está ocurriendo ya con algunos jubilados, que se jubilan y reciben 600.000 guaraníes, que del estudio de pobreza, eso ya está dentro del rango de pobreza. Y se están recibiendo jubilaciones eso que están dentro del depende rango de pobreza. un poco de qué tipo de jubilación, ¿verdad? No, claro. Y esa es otra cuestión. Nosotros hoy tenemos un sistema de pensiones muy fraccionado. Tenemos aproximadamente 8 diferentes modelos y eso no tiene sentido porque finalmente esos modelos tienen que responder también a la posibilidad de movilidad de los contribuyentes, movilidad del sector público al sector privado, ¿verdad? Entonces significa que yo estuve contribuyendo en una caja y después tal vez no puedo entrar en otra porque entre esas cajas no se hablan o tienen sistemas diferentes. Nosotros tenemos que tratar de converger hacia un modelo donde las cajas sean bastante similares, hablen el mismo idioma, digamos, donde la parametrización de las contribuciones sea tal que finalmente tengamos un sistema sostenible en el tiempo. Y finalmente también tenemos que empezar a perder el miedo al respecto de hacer inversiones con los fondos previsionales. Y esa es una cuestión clave, ¿verdad? Justamente el año pasado nosotros procuramos incrementar un poco lo que son las inversiones que hace la caja fiscal, pero finalmente no nos dieron permiso para hacerlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el dinero que hoy están contribuyendo los funcionarios públicos está hoy perdiendo valor. No genera ningún tipo de interés. No solo que no genera interés, sino que pierde valor por la inflación. Está sentado ese dinero, ¿verdad? Bueno, es para convencer a los sindicatos y compañías. Va a ser una lucha materia titánica. La última pregunta, ministra. ¿Te ofreció Marito algún puesto en el gobierno? No, absolutamente no. ¿Absolutamente no? No. Lo que sí, yo he ofrecido a ambos, a quien sea, ¿verdad? Que sea el ganador, justamente lo que más nos interesa a nosotros es que en esos procesos, los proyectos, los trabajos que se están llevando adelante dentro del ministerio y de las demás instituciones. Hay muchos trabajos que valen la pena de continuar, ¿verdad? Más o menos yo hago un pedido de que realmente seamos muy serios al respecto de este traspaso de mando. Obviamente el gobierno entrante va a tener su propia idea de cómo administrar su plan de gobierno, sus políticas que implementar, pero hay cuestiones que son políticas de Estado que deben continuar. Que deben mantenerse. Entonces eso pedimos que tomen en cuenta lo que se ha hecho y no partamos de menos 10, sino que partamos ya con una base para seguir avanzando, seguir construyendo. Perfecto, ministra, muchísimas gracias por venir al Péndulo Carlos. Una vez más. Gracias por compartir este espacio y nosotros estamos también en vivo por Facebook Live, así que si ustedes están con sus celulares pueden ver este programa desde cualquier parte. Gracias, ministra. Enseguida estamos con José Molina, el secretario técnico de Planificación. ¿Se redujo la pobreza, sí o no, en instantes? Ellos dicen que sí. ¿Son confiables? Ya sabremos. Ya volvemos. ¿Qué tal, don José Molina, secretario técnico de Planificación? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hoy el presidente destacó, dio un comunicado a la ciudadanía a partir del informe que se presentó acerca de la reducción de la pobreza. ¿Es confiable el estudio? Mira, Paraguay tiene en este sentido elementos que mostrar que muy pocos países lo tienen. Es un país que le ha acostumbrado a la ciudadanía a hacer informes anuales de resultados de pobreza, medidos por un equipo técnico que no cambia de hace 20 años, desde que se mide. Y sobre todo, desde el 2014, con regularidad, antes de salir al público, es analizado técnicamente por un comité independiente conformado por organismos internacionales, Banco Mundial, UNICEF, PNUD, BID y referentes técnicos independientes. Te voy a dar los nombres. César Barreto, sí. Verónica Serafini, José Carlos Rodríguez, Daniel Campo, Robert Cano, José Luis Benza, Claudina Sabatiero, que básicamente son garantías de independencia. Entonces, lo que Paraguay puede mostrar al mundo en cuanto a proceso de medición de pobreza y creación de confiabilidad es destacable y está entre uno de los pocos países que lo pueden hacer. ¿Cuánto se redujo la pobreza?
con este gobierno? Cuando asumieron, ¿cuánto era y cuánto está ahora? ¿Cuánto se redujo? La pobreza y la pobreza extrema. Está bien. El último número que se tiene calculado antes de esta administración es del año 2012. Sí. Porque se calculan octubre, noviembre, diciembre de cada año. ¿Sí? Entonces, el año 2012 es el punto de referencia de partida. Por más que cuando asumimos no estaba calculado el del 2012, era el del 2011 que estaba en su momento. Entonces, en el 2012, la pobreza extrema era del 7,4% y se redujo al 4,4%. La pobreza extrema. La pobreza extrema. La pobreza total estaba en cerca del 32% y ahora está en 26,4%. Entonces, estos ¿Cuánto? son ¿20 cuánto? 26,4%. 26,4. 26,4%. Tanto el 26,4% de pobreza total como el 4,4% de pobreza extrema son las tasas de pobreza más bajas desde 1997, desde que se empezó el registro histórico de pobreza. Entonces, tenemos 20 años, son 20 años. Las tasas de pobreza más bajas en los 20 años de medición. Y hay ciertos puntos destacables. La pobreza extrema, que es la prioridad nacional expresada dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Hay una meta explícita de reducción de pobreza extrema en el Plan Nacional de Desarrollo que dice menos del 3% para el año 2030. Esa es la misma meta que el mundo se propuso también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sin embargo, no hay un objetivo de pobreza total, ni en el mundo ni en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa meta que nos planteamos al 2030 es alcanzable en unos pocos años. Estamos en 4,4% sí, y tenemos que bajar 1,5 más, y estamos a menos del 3%. Entonces, básicamente, la meta que el país en forma participativa se propuso para el 2030 es alcanzable inclusive al 2020. ¿Por qué la gente no siente? ¿Por qué la gente no siente la reducción de la pobreza? ¿Por qué la gente desconfía de los datos, en realidad de los gobiernos? No solamente de los gobiernos. ¿Por qué la gente desconfía? Porque uno va y dice, escucha a los líderes campesinos, sindicales, políticos, gremiales, de las asociaciones, de los grupos económicos, y no es la misma visión cuando nos informa sobre dónde está el problema. Mira, la pobreza, sobre todo la extrema, es un dato sensible en Paraguay y en cualquier país del mundo. Este dato le puede traer muchos problemas a los gobiernos. Las sociedades están pendientes de este número y relativamente pocas sociedades miden la pobreza en forma anual, tal vez por este mismo elemento. Entonces, conociendo que de por sí es un dato sensible, hay ciertas prácticas internacionales que se recomiendan, que sea una unidad la que mida con credibilidad técnica, que no haya cambios políticos dentro de cada administración. Eso es una buena práctica que aquí lo tenemos, el mismo equipo de hace 20 años y más. Y sobre todo esta práctica del Comité Independiente de Pobreza es una de las mejores prácticas internacionales que le trae a los analistas independientes y a los organismos internacionales a cuidar este bien público. Se sabe que es un dato sensible y se sabe que siempre va a estar con mucho escrutinio público y con mucha desconfianza. Entonces, como mecanismo independiente, revisan antes de que se salga, evalúan si es que hay cosas raras que están viendo, preguntan por eso y cuando ya no tiene objeción, entonces se sale. Esa práctica la venimos haciendo en el país desde el año 2014, reconociendo que es un dato extremadamente sensible, que es un dato que puede ser muy problemático de acuerdo a cómo se lo maneja, y se está haciendo un manejo técnico y un manejo creíble con este comité independiente. Vamos a darle cara, dejemos de porcentajes. ¿Cuántos pobres extremos hoy tiene Paraguay? 302.000 personas que no pueden costear una canasta básica de alimentos, que básicamente no puede tener una nutrición adecuada. ¿En qué zonas principalmente? En el área rural principalmente. 3/4 partes de estos, más de 200.000 personas, están en el área rural. 2 de cada 3 son del área rural. Yo te diría que casi 3 de cada 4, ¿verdad? 220.000 están en el área rural y 68.000 en el área urbana. ¿Y la pobreza total en cuánto está? La pobreza total son 1.809.000 personas.
que el 53% de esta población pobre vive en el área rural también, por más que la contribución de población del área rural es del 40%. ¿Cuánto por si 55%? 53% de la pobreza es rural, en un país donde la población rural es solamente el 40%. Es decir, que tenemos 1,5 millones de pobres que no están en la pobreza extrema, están en la pobreza. Porque pobreza total ya incluye a los 302.000 pobres extremos. Exacto. Así es. Sí, entonces el 1.809.000 es la pobreza total, que tiene dos grupos. 302.000 que son pobres extremos que ni siquiera pueden costear la canasta básica de alimentos y aproximadamente 1,5 millones, como bien decís, que están en pobreza moderada. ¿Qué significa eso? Que pueden comprar los alimentos adecuados, pueden costear la canasta básica de alimentos, pero no pueden costear las demás necesidades. ¿De un total de cuántos habitantes actualmente? Casi 7 millones. Casi 7 millones. Y casi 2 millones de pobres. Sí, 1.800.000, el 26,4%. Ese es el número. Exacto, es mucho. Para un país como este es mucho, sigue siendo mucho. Sí. Aunque se haya reducido, sigue siendo significativo. Sí, fíjate que aquí hay dos aspectos. Cuando se inició la discusión del Plan Nacional de Desarrollo teníamos una pobreza en parte porque estaba mal medida y en parte porque estaba alta, no estaba estancada, del 18%, que nos parecía atroz. Hoy como país estamos por alcanzar esa meta dentro de poco, la meta que nos propusimos, y creo que después el foco va a ser la pobreza total. Pero vamos, como país dijimos, prioricemos pobreza extrema. No puede ser que un país productor de alimentos tenga personas en situación de hambre. Trabajemos todos juntos como sociedad para que hacer historia de este flagelo y después preocupémonos de la pobreza moderada. Y es más, el año pasado, con la actualización de la metodología, la barra de medición de la pobreza total aumentó. Ahora, moto, celulares forma parte de esa canasta básica. Entonces, pero creo que como sociedad vamos bien. Este elemento de reducción de pobreza extrema, que es nuestra prioridad, que en los últimos 5 años logramos una reducción del 40%, eso hay que contextualizarlo. 40% no puede decir, todavía sigue siendo poco, porque no podemos permitirnos tener pobres extremos aquí. Y tal vez estemos de acuerdo, pero fíjate que el 40% en 5 años compara con la meta que el mundo se puso con los objetivos de desarrollo del milenio, que era básicamente reducir en 50% en un periodo de 25 años. Sí, probablemente nosotros en 2 años podamos llegar al 3%. Claro, ¿no? claro. Entonces, ya estaríamos, 11 años, 10 años antes de la meta. Así es. Podríamos. Pero de todas formas, ahora tiene cara. Son 1.809.000 paraguayos en situación de pobreza. De pobreza, pero hay 300.000 en situación de hambre, como dije. En situación de hambre relativo, que sigue siendo nuestra prioridad. Ahora, lo que sí nos tiene que reconfortar como sociedad paraguaya es que las políticas públicas que tenemos y los mecanismos que hemos activado como sociedad paraguaya son los correctos y están teniendo los resultados. Desde el primer día decíamos que la reducción de la pobreza extrema y la pobreza total no era solamente responsabilidad del gobierno, que el gobierno solo no lo podía hacer, que era responsabilidad de cada paraguayo, sobre todo la pobreza extrema. Hicimos un llamado a trabajar todos juntos. Hoy, mirando atrás estos últimos 5 años, yo veo con placer y me complace como paraguayo que la sociedad haya priorizado la reducción de la pobreza extrema en su Plan Nacional de Desarrollo. Que esa priorización que se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo se haya llevado a cada rincón del país con los planes municipales de desarrollo. ¿Cuántos eran los pobres extremos? ¿Te recuerdas la cifra? Bueno, cuando llegamos estaba medido de manera diferente, desactualizada. La tasa de pobreza extrema era del 18%. ¿Cuántas personas eran? Y estamos hablando de 18% de cerca de 7 millones de habitantes, estamos hablando de 1.200.000 pobres. Claro que ahí hay un elemento de mala medición, porque no estaba medido el de 2012 y también estaba desactualizado ese número, y de este descenso de 40% que se dio. Estamos observando ahora en la pantalla los valores mensuales por año, estos son, ¿no? Esas son las líneas de pobreza. Lo que estás mirando en la pantalla te dice que comprar esa canasta básica de alimentos en el área urbana sale 256.000 guaraníes por mes por persona. Para definir quién está en la línea de pobreza. Claro, quién está en la línea de pobreza extrema. Y
comprar todos los paquetes básicos de servicios, además de alimentos, salud, educación, vivienda, vestidos, sale más de 600.000 guaraníes por... Usted sabe, ministro, que hay personas que hoy reciben su jubilación y están cobrando 600.000 guaraníes aproximadamente por su jubilación. Sí, las pensiones... Personas que aportaron muchos años y hoy están recibiendo. Es una gran injusticia, ¿no? Algo, el próximo, este gobierno si puede hacer algo y los próximos deberían anotar y tomar en cuenta. Debería haber un factor de reajuste para que la inflación no vaya liquidando lo que es la pensión de la gente. Hoy hay gente que se jubila con esto que acabamos de ver, ¿no? Que está dentro de la línea de pobreza extrema. Yo creo que hay mucho que podemos hacer todavía y tenemos que hacerlo. Tenemos 300.000 personas en situación de hambre relativo y 1.800.000 compatriotas que no están teniendo lo básico que como sociedad nos planteamos. Y continuemos trabajando todos juntos, continuemos priorizando esto, continuemos generando iniciativas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde los gobiernos locales, desde las distintas entidades del gobierno central. No bajemos la guardia, todavía nos queda 300.000 compatriotas en situación de hambre relativo. ¿Qué es hambre relativo? Que no puede comprar una canasta que le permita alimentarse bien. Puede comer 3 veces por día, pero alimentos baratos, poco nutritivos, poco variados. Entonces, yo le llamo hambre relativo cuando no tiene una nutrición adecuada por falta de ingresos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra prioridad. No podemos estar alimentándole a 70 millones de habitantes en el planeta y no buscar mecanismos de inclusión y de solución de esta situación para 300.000 compatriotas. Que estamos en la dirección correcta, continuemos haciendo esto y después miremos también con mayor fuerza, porque hay que reconocer que como sociedad nos planteamos priorizar pobreza extrema. Ahora que la pobreza extrema estamos por lograr el objetivo en pocos años, vamos a tener que estar priorizando también metas más ambiciosas que se refieren a la pobreza total. Y desde la Secretaría Técnica de Planificación, ¿qué le dejan al próximo gobierno? ¿Qué proyectos, qué planes para ir reduciendo todo esto que está señalando? Bueno, básicamente lo que te decía es que las políticas públicas son las correctas y están funcionando. Y eso dejamos, ¿verdad? Básicamente tenemos un proceso de priorización de objetivos, que es el Plan Nacional de Desarrollo, donde se priorizó pobreza extrema, donde se prioriza a los grupos vulnerables. Tenemos mecanismos de participación con gobiernos locales, con consejos municipales de desarrollo, con el Equipo Nacional de Estrategia País, con el Consejo Público-Privado, donde enfatiza que la responsabilidad de trabajo para reducir la pobreza es de todos. También le dejamos un sistema de focalización integral, unificado, que no teníamos antes. Nos concentramos en el área rural, visitamos 320.000 hogares rurales, que si multiplicás por 5 son 1.500.000 personas. Conocemos todos los datos de esas personas, su condición de pobreza, de vulnerabilidad, sabemos dónde están y una vez que los conocemos, a los que están en pobreza extrema, a los que están en pobreza moderada, podemos conectar una serie de servicios sociales, entre ellos el programa Tecoporá, adultos mayores, acceso a salud, acceso a educación, acceso a promoción social. Hemos expandido bastante esa cobertura. Tenemos mecanismos de inclusión productiva, asistencia técnica, incorporación de tecnología en las fincas, sistemas de comercialización. Pero está bien, pero vos me planteas eso de si tenemos esto, pero después de escuchar a los líderes campesinos y te dicen o te pintan otra realidad, que no llega la asistencia, que no llega la tecnología, que no se combate el contrabando de los productos frutícolas, por ejemplo, que son fundamentales para ellos. Entonces uno dice, ¿dónde está la verdad? ¿Quién es el que dice la verdad? Aquí no hay contradicción. Cuando yo te digo, tenemos sistemas de incorporación de tecnología, es cierto, tenemos y es demostrable. Tenemos mecanismos de inclusión de los gobiernos locales a su gente, eso existe. Ahora, que se puede hacer más, se puede hacer más. Una de las demandas campesinas de la marcha de mañana es por tener sistemas hortícolas más sólidos. Y ahí están identificando... Vos sabés que tienen razón cuando ellos dicen que no se puede consumir tomate argentino si nosotros tenemos una gran producción de tomate paraguayo, por ejemplo. No, es que no tenemos la producción de tomate en todo momento, ¿verdad? Entonces, esas son áreas que hay que fortalecer. ¿Y cómo hay que fortalecer? Y se fortalece incorporando tecnología. Entonces, un elemento de incorporación de tecnología que se está probando, inclusive con el sector privado, de media sombra, de asistencia técnica, de sistemas de riego,
de mecanización productiva, porque estábamos produciendo en la agricultura familiar con tecnología desfasada por lo menos por 2 siglos, ¿verdad? Entonces, siglo XIX y siglo XXI están enfrentados en la forma de exacto. producción. Entonces, realmente esos elementos se están iniciando con fuerza, pero todavía queda un espectro, no se puede hacer en pocos años algo que viene. ¿En cuánto tiempo se sentirían los efectos de todos estos programas? Yo creo que los efectos ya se están sintiendo, por eso estamos observando esta reducción de pobreza extrema. Necesitan ser fortalecidos, necesitan ser extendidos, necesitamos continuar fortaleciendo las redes de trabajo conjunto para ir extendiendo, fortaleciendo estos mecanismos, fortaleciendo los mecanismos de comercialización. Y creo que en los próximos años esto es un proceso que ya no va a parar, que va a continuar, así como este año llegamos a los niveles más bajos de pobreza de los últimos 20 años, estos niveles de hoy van a ser mayores que los niveles que se vienen en el futuro si continuamos trabajando como sociedad en la forma que lo estamos haciendo. Continuamos priorizando el trabajo coordinado para la reducción de pobreza extrema y pobreza total y continuamos poniendo en el debate público estos números de pobreza año a año. Un mérito que aquí pasa desapercibido, pero que yo te cuento que no es común en los demás países. No, está bien, pero te van a usar en contra. Al contrario, vos das a conocer esto y te van a usar para darte palos. Bueno, por eso es que el hecho de salir cada año es una disciplina que genera incentivos adecuados a las políticas públicas. Tenemos que tener números creíbles y tenemos todos los mecanismos para darle esa credibilidad con el Comité Técnico Independiente, organismos internacionales y equipo técnico de calidad. Si tuviera que decirle a los candidatos, a Marito y a Efraín Alegre, ¿dónde poner el acento durante los próximos 5 años? ¿Qué le dirías como secretario técnico de planificación? Nosotros hemos identificado dónde están los pobres con precisión, pero todavía no le hemos llegado a todos en la medida que necesitamos. Hay tareas pendientes, hemos probado modelos, esta combinación de transferencias con actividades productivas que necesitan expandirse más. Entonces, continuar con el proceso de focalización centralizado de calidad, expandir modelos que combinen transferencias con acciones productivas, mejorar la infraestructura vial, rural, fortalecer los gobiernos locales, los consejos de desarrollo municipal que organizan estas ferias a nivel de municipio y le acompañan a sus vecinos en mayor vulnerabilidad y continuar trabajando con el sector privado dispuesto a generar cadenas de valor cada vez más inclusivas. Estos elementos que ya están iniciados, que necesitan ser fortalecidos, si se continúa, como venimos continuando, las buenas ideas también del pasado, nos van a hacer llegar al 2020 con nuestro objetivo de pobreza extrema concluido y vamos a mirar la pobreza total con mucha más fuerza. Bueno, te faltó un detalle, que la gente se anima a meterle preso a su intendente o gobernador corrupto. Yo creo que ese proceso, al estar organizado las sociedades a nivel local y hoy de 254 municipios, tenemos 232 municipios con consejos municipales de desarrollo, sociedad civil y sector privado. Eso es un arma de control ciudadano activo, proactivo, continuo, que va a tener su efecto en la transparencia y en la eficiencia del sector público local. Bueno, pocas veces te veo te gusta este tema de la pobreza. Te agradezco, ministro, que haya venido, porque es muy importante. Hablas con pasión de algo que te apasiona y estás contento con tu logro. Con los logros del país, estoy contento con los logros del país. Sí, ya sé, pero es un trabajo básicamente de la Secretaría Técnica de Planificación, coordinar todas estas tareas. Pusimos nuestro granito de arena, pero es un logro del país. Bueno, gracias, ministro. Gracias a vos. A la vuelta de la pausa con Rodrigo Bongermini y Luis Paciello, ¿cuáles son sus propuestas para el legislativo a partir de este año por los próximos 5? Ya volvemos. Ya estamos en el último bloque del péndulo con 2 nuevos candidatos que se presentan para luchar por ser legisladores los próximos 5 años. ¿Qué tal, Rodrigo Bongermini? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí. Un saludo para hoy, para la audiencia. Avancemos para ahí. ¿Qué número tienen ustedes? Lista 14. Sí. Lista 14. Hoy van a repetir muchas veces las listas para fijar en la mente de la gente. ¿Qué tal, Luis Paciello? ¿Cómo estás? Candidato a diputado por Central del Frente Guazú. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lista 40. Lista 40. Ya nos adelantamos. Voy a comenzar contigo, Luis.
Sí. Cuando comuniqué yo que iban a estar ustedes presentes, enseguida ya me preguntaron, preguntarle un poco a Pacielo si es cierto que su designación causó molestia en el Frente Guazú porque fue una imposición del Lugo. No, para nada. En realidad... ¿Fue o no cierto? No, hubo un consenso bien discutido en los partidos, incluso íbamos a tener una interna. Luego tuvimos una conversación con otros partidos, el Frente Guazú, una concertación de partidos. El partido, sí. Se construyó una fuerza que logre identificar a todos los sectores y que logre también ampliar, no solamente internamente al Frente Guazú, sino principalmente tratar de identificar a la ciudadanía con las candidaturas. ¿Por qué no hicieron elecciones en su concertación? Y generalmente se intenta siempre generar una interna, porque un consenso, porque la interna genera mucho desgaste político y bueno, luego para las generales llegas totalmente Como es debilitado. una exigencia el tema de las internas, entonces a mucha gente le llama la atención que el Frente Guazú, por ejemplo, no haga unas internas para integrar las listas. Y cuando se designaron las candidaturas, realmente hubo una especie de mini interna, porque sí hubo una buena disputa interior, que es normal en todos los partidos. No obstante, por suerte, siempre se logra poner en primer lugar los intereses políticos, más que nada de la ciudadanía en primer lugar, y se trata de justamente buscar poner justamente las generales como interés primordial. Y Rodrigo, ¿cómo es en Avancemos País? ¿Cómo se hace la integración de listas? Bueno, nosotros también felizmente llegamos a acordar las listas, creo que casi todas, a nivel nacional prácticamente todas las candidaturas departamentales y así también la lista nacional y el caso de Asunción, ¿verdad? En el caso de Asunción todavía fue un poco más amplia la cuestión porque nosotros trascendimos, digamos, los grupos o movimientos que estaban solamente en Avancemos País y buscamos unidad con sectores más allá de eso, ¿verdad? Primero para tratar de evitar dispersión, segundo para ir tratando de construir una plataforma mirando ya un poco el mediano plazo también en Asunción. Y así fue que integramos otros sectores, ¿verdad? No precisamente partidos, sino movimientos vinculados a la lucha de las mujeres. Está Lucía Sandoval con nosotros, está Gladys Fischer, que es del Partido País Solidario, que es parte del Frente Guazú con nosotros. Entonces, bueno, logramos articular 7 u 8 grupos y en ese debate, bueno, la candidatura por suerte fue acordada luego también de una discusión. ¿Y cómo consensúan las candidaturas? ¿Quién va primero? ¿Quién va número 1, número 2? ¿Cómo consensúan? En el caso nuestro hicimos una medición, digamos, de fuerza y participación en las últimas elecciones y la verdad que con los grupos que nosotros hablamos por lo menos tuvieron una posición bastante sensata de decir, bueno, yo creo que vos tenés más posibilidades, tenés más equipo, tenés un desarrollo de trabajo un poco más importante y corresponde que vos encabezas la lista, que vaya Gladys segunda porque es la segunda persona que representa una fuerza política, digamos, o una organización por lo menos. No siempre nomás prima esa racionalidad porque nosotros a partir de que estamos obligados a tener, por ley, obligados a tener elecciones internas en los partidos, bueno, estamos acostumbrados a esa pugna electoral y como era antes, aquello de antes de convenciones, acuerdos, congresos y debate que a veces toma más tiempo, bueno, se perdió, digamos, los últimos 25 o 30 años, ¿verdad? Pero eso existe en otros países. Es decir, un candidato en Estados Unidos tiene que sentarse ante los delegados y subdelegados y convencerle de que lo apoyen. Sí, efectivamente. ¿Y en el Frente Guazú cómo es? En nuestro caso, nosotros venimos de una experiencia en la ciudad de Lambaré donde yo me candidato de manera independiente totalmente. Incluso el Frente Guazú se presenta en Lambaré totalmente separado. Nos enfrentamos en la ciudad de Lambaré y nosotros tuvimos un resultado realmente muy importante. Logramos 3.800 votos de los 2.000 que se requería para ser concejal. Eso, vamos a decir, de cierta manera consolida una fuerza y un buen trabajo desarrollado en la ciudad de Lambaré, sobre todo con la ciudadanía. Nosotros desde el día 1 nos hemos comprometido. Cuando llegas a la casa de la gente, Carlos, hay un diagnóstico que se siente en la forma de hacer política. La gente te dice, te voy a votar, vas a ganar, pero el día que ganes quiero que me vuelvas a visitar. Nosotros en Lambaré podemos decir que lo hemos logrado. Desarrollamos un programa que lo denominamos Legislemos Juntos, donde salíamos barrio por barrio en la ciudad de Lambaré a convocar a asambleas ciudadanas donde la gente es la que le decía al concejal Luis Pacielo qué quiere que se haga, qué ordenanza presentar, qué minutas presentar, qué proyectos de informe y desarrollábamos. ¿Y siguen haciendo eso? Por supuesto, seguimos haciendo eso. El programa Legislemos Juntos
hasta donde entendemos, es la primera vez que se implementa dentro del país una democracia como establece la Constitución. La democracia debe ser representativa y participativa. Nosotros hemos desarrollado eso y dentro de las funciones del concejal, por supuesto, hemos impulsado los proyectos que la gente proponía. ¿Por qué a Diputación y dejan la concejalía? Eso de una forma no sé, de menospreciar el cargo que tienen y de engañar de alguna manera a la gente que le votó por 5 años para ser concejales. Bueno, yo lo que creo es que a veces eso no depende de la voluntad de uno simplemente, sino que es esto que estábamos hablando recién, ¿verdad? El debate en el seno de un grupo político donde se analiza la coyuntura y se hacen cálculos, ¿verdad? Y a veces no es que uno pretenda ir demasiado rápido, sino que en el marco de ese análisis se dice, bueno, esto es lo más conveniente. En el caso de Capital, por lo menos nosotros somos parte de un equipo político y ese equipo político considera que es necesario mantener la banca que hoy tiene y llegar allí con propuestas que tengan que ver con el desarrollo de gestiones locales, es decir, con la Municipalidad de Asunción. Es así que nosotros vamos con un proyecto bien concreto a lo que le llamamos Ley de Capitalidad Sustentable, que bueno, vamos a hablar ahora cuando hablemos un poquito más de las propuestas, que es como el objetivo principal con el cual vamos allá casi encomendado por ese equipo, ¿verdad? Y lo otro es que la ley no te inhabilita, ¿verdad? Desde el momento que uno va a votar, sí, vota un titular, vota un suplente y vota una correlación, ¿verdad? Por eso que es también siempre importante preguntar, averiguar y obligar a las candidaturas que se presentan a saber quién está detrás y quién está de suplente, ¿verdad? En nuestro caso, en la ciudad de Lambaré, nosotros entendemos de que los cambios, cuando son positivos, no son egoístas, suelen extenderse. De ese modo, por supuesto que mi candidatura no responde a un interés personal de querer candidatarme, es un resultado de un proceso amplio, bien debatido, bien construido con la ciudadanía en la misma ciudad de Lambaré, a través de estos mecanismos y otros, donde permanentemente hemos estado en contacto con la ciudadanía y son las mismas ciudadanía lambareña y, bueno, y gente de otros distritos que son los que impulsan mi candidatura a la Diputación. Nosotros entendemos que el secreto de la política, en primer lugar, es escuchar a la gente, poner en primer lugar a la gente y a los intereses de la ciudadanía. Eso hemos salido a hacer en la gestión dentro de la municipalidad, como también en la gestión política. Hoy, esta fuerza, que es la lista 40, según lo que nosotros estamos trabajando en todo el departamento central, 19 ciudades, recién hablábamos con Rodrigo sobre el desafío que es llevar adelante, ser una tercera fuerza y trabajar en un departamento tan grande como lo es el departamento central, implica mucho trabajo, mucho desafío que realmente hoy nosotros podemos ver y sentirnos orgullosos de que el trabajo está dando muchos frutos. Realmente cuando llegamos a las casas con la gente te recibe de una manera impresionante y no puedo negar que también la lista 40 en gran medida Pero también te ves colorado que no te aceptan y eso cuando llegas a la casa. Hay de todo, pero no obstante... Pero que no te dejan entrar esos argeles... No, la gente es amable. Es impresionante, no, realmente yo no me puedo quejar en ese sentido. O sea, el Colorado y el Liberal hoy día, Carlos, te juro que nos recibe impresionante. Nos dice, yo estoy cansado de nuestro partido, no le voy a votar, yo le voy a votar a mi presidente. Rápido aprendió a ser político. No, es impresionante, te juro, es impresionante cómo la gente te recibe y te dice, mira, yo me gusta, quiero un cambio. Y sobre todo la gente apuesta por la lista 40, no solamente porque es un recambio de figura, porque hay que entender eso. Está la diferencia entre lo que es cambiar figuras, renovar el parlamento de personas, pero muchas veces esas personas nuevas que entran ahí vienen a hacer más de lo mismo. Nosotros los nuevos, que estamos por fuera de los partidos tradicionales, tenemos doble o triple responsabilidad en honrar el compromiso con la gente, justamente porque la gente nos viene a votar porque somos un cambio. Bueno, ahora Rodrigo, tres proyectos que si llegas al Parlamento tratarías de impulsar y que beneficiarían a la ciudadanía. Bueno, uno al que te mencionaba recién. Nosotros tenemos la idea de presentar un proyecto que es la Ley de Capitalidad Sustentable y le ponemos ese apellido sustentable para diferenciar de otras propuestas que hoy están en discusión. Existe de hecho una ley de capitalidad, pero que solamente se basó o digamos se trató de la deuda que tenía el gobierno nacional con el gobierno municipal, que fueron 45 millones de dólares que se transfirió plenamente y se ejecutó plenamente en la gestión en la Intendencia, en el caso de Asunción, de Arnaldo Samaniego, ¿verdad? Sí. Que dicho sea paso, es candidato número 4 ahora a diputado de la lista 1, ¿verdad? Ahora, ese dinero hizo que esa gestión sea la gestión desde Carlos Filisola a esta parte con la mayor cantidad de dinero para un gobierno municipal, ¿verdad? O sea, ellos contaron con esa posibilidad de tener esos recursos. Sin embargo, la gestión actual, y esto ocurrirá con los demás municipios también, dependen solamente de lo que recaudan.
y la Municipalidad de Asunción recauda 10 y gasta 20. Eso obliga a prestar plata, a buscar bonos, a buscar la manera de calzar financieramente todos los años un flujo de caja, ¿verdad? Y cuestan hacer obras de infraestructura, cuestan, uno puede tener una visión, una idea de ciudad, pero cuesta instalar ese modelo a partir de esa realidad. ¿Por qué cuesta tanto? Por ejemplo, vos que sos concejal, y esto explica por qué cuesta tanto en la Junta Municipal que se aprueben los proyectos. Es que hay caciques a los que hay que convencer y esos caciques sí políticamente le va a favorecer a Mario Ferreiro, dan muchas vueltas, no lo aceptan o ellos tienen que ser siempre los padres de la criatura. ¿Cómo es ahí Bueno, y esa es la dinámica, digamos, yo no sé si podemos adjudicar solamente a la Junta Municipal de Asunción, creo que se ve en el Parlamento, creo que se ve en toda la política paraguaya, ¿verdad? Cuando son signos distintos, uno busca siempre que si va a darse un logro, por lo menos los políticos tradicionales, que si va a lograrse o va a haber un logro, ese beneficio para la ciudadanía sea su logro o logro de su trabajo, de su gestión. Pero cuando va a ser del otro, en este caso de Mario Ferreiro, bueno, el concejal pone un montón de trabas y te mete en una engorrosa negociación que a veces te lleva muchísimo tiempo. ¿Quiénes son los caciques en la Junta Municipal a los que hay que convencer? Allí vos tenés, algunos, es muy fácil, ahí vos tenés 2 concejales que ambos tienen por lo menos 30 o 35 años en la Municipalidad de Asunción. Uno es liberal y uno es colorado. ¿Quiénes son? ¿Wagner y? Arévalos. Y Arévalos. Sí, uno es jefe de campaña en la lista 1 en Asunción y el otro es el que impulsó la candidatura al Partido Liberal en Capital. Es decir, el asunceno va a tener hoy que elegir entre la lista de Martín Arévalo, entre la lista de Augusto Wagner o la lista que nosotros estamos proponiendo. Bueno, capitalidad sustentable 1. ¿Cuál es otro? Bueno, una pequeña explicación. Hay una propuesta en la ley de capitalidad que ahora está presentando Dani Durán, también candidato de la lista 1. Pero él plantea una idea de ciudad donde dice, bueno, vamos a subsidiar desde el gobierno nacional a la Municipalidad de Asunción, pero ese subsidio lo vamos a gastar en infraestructura y esa infraestructura habla y menciona directamente viaductos, algo así como 14 viaductos. Nosotros, sin embargo, al ponerle el apellido sustentable, consideramos que tenemos que trabajar un paradigma de ciudad distinto. Tiene que ser una ley de capitalidad que no gaste dinero ya en recursos humanos, que se preocupe en infraestructura, pero que coloque una idea diferente, que cambie el sistema de movilidad de Asunción, que piense el tráfico para que haya menos tráfico. Para eso tenemos que pensar en trenes, tenemos que pensar en recuperar el río como medio de transporte, en sistema de bici pública, en recuperar espacio verde, en patrimonio histórico. Es decir, invertir en infraestructura, pero que devuelva a la ciudad y a esa visión de ciudad en la idea de colocar al ser humano como el centro del desarrollo urbano. Bueno. Y Luis, ¿tus propuestas cuáles serían? Bueno, nosotros venimos de la construcción de un proyecto ya del 2008 que fue probado, que fue el gobierno de Fernando Lugo. No podemos dejar de mencionar a Fernando Lugo en este proceso. Fernando Lugo encabeza mi lista de senadores de la lista 40, yo encabezo la lista de diputados por el Departamento Central. En ese proceso que venimos construyendo hoy, nosotros tenemos en primer lugar la educación gratuita de calidad pero real, la salud que no lo digo yo, lo dice la gente en las encuestas. O sea, la salud en la época de Lugo era real y había remedio en los centros hospitalarios, le duela a quien le duela. Hoy realmente el presupuesto de salud es creo que el doble o el triple de lo que era en la época de Lugo, sin embargo te vas a un hospital y no hay atención para la gente. Eso es porque los programas sociales han sufrido grandes regresiones y no se están aplicando de forma adecuada. No podemos dejar de mencionar el tema de la seguridad. La seguridad es una cuestión primordial que hoy tenemos que atender urgentemente. La gente necesita salir tranquila de su casa y volver tranquila y que sus hijos puedan volver tranquilos. Y bueno, ¿qué se propone? Precisamente, no podemos despegar de estos 3 ítems el que viene después, que es justamente, yo tengo 32 años, soy uno de los candidatos más jóvenes del Departamento Central. Para mí eso es un honor, porque la juventud a lo largo de nuestra historia ha protagonizado hitos a favor de la ciudadanía, de la misma independencia hasta la guerra de la Triple Alianza, hasta la última toma de las universidades y los colegios para exigir los derechos de los estudiantes. Pero también es una doble o triple responsabilidad porque tenemos que estar a la altura del compromiso. Oportunidades para los jóvenes, pero no oportunidades, vamos a decir, dejarlos en el tintero, sino que los jóvenes puedan ser protagonistas no solamente de su historia, de progresar como personas. ¿Cómo se haría? ¿Cómo le darían oportunidad a los jóvenes? Primeramente aplicando lo que nosotros ya habíamos hecho en el gobierno de Fernando Lugo. Si bien no se han hecho muchas cosas quedaron en el tintero, Fernando Lugo tenía 2 senadores, luego era producto de una alianza. Hoy
tiene 5 y según las encuestas vos sabés perfectamente que puede llegar a algunos de encuestas dicen 16 y 17 en el Senado y en diputados podemos tener un logro importante también. En ese sentido, profundizar aquellos programas sociales que ya se han implementado en ese gobierno, desarrollarlos de manera más profunda, el tema de la salud, el tema de la educación, generar condiciones para que el paraguayo pueda vivir bien y tranquilo, que realmente haya circulante en la calle. Hoy estábamos escuchando recién que la reducción de la pobreza es una bandera de este gobierno. Sin embargo, escuché la cifra recién, creo que cuando asumía este gobierno, si no escuché mal, entraban con 1.200.000 pobres y hoy tenemos 1.000.000, casi 900.000 personas en situación de pobreza. Sin embargo, ellos vamos a decir, están celebrando el tema de la reducción de la pobreza extrema y califican a una pobreza extrema con 450.000 guaraníes. Con 450.000 guaraníes, una persona, un paraguayo cualquiera, no vive ni una semana y ellos dicen que 450.000 guaraníes pueden vivir durante un mes. Realmente... No dijo eso. Tampoco confunda porque, o si no, pobre José Molina vino a explicar, trató de explicar acá y vos estabas confundiendo y poniendo cosas que no dijo. No dijo eso. Dijo que el parámetro para medir la pobreza extrema es una persona que gana ese porcentaje de dinero. 450.000. Ese está en la pobreza extrema. Eso es lo que dijo. 256.000. 256.000. Y 600 y pico mil era la pobreza total, efectivamente. Pero, es decir, en monto. En realidad él hablaba de 302.000 pobres extremos y en total 1.809.000 pobres ya, pobreza total y extrema. Pero estábamos hablando de lo que ganaban las personas para estar considerados dentro de la pobreza o dentro de la pobreza extrema. De cualquier manera... Porque es importante, porque si no, al cambiar las cifras y tergiversar ya se distorsiona todo. Totalmente, pero no es posible que en un país que produzca alimentos para más de 90 millones de personas exista gente con malnutrición. 50, 60 millones de personas. Bueno, pero sí hay algunos datos que podemos contrastar por lo menos cuando vamos a hablar de juventud y generar de propuestas de juventud, ¿verdad? Porque lo que no vi el dato de este año, pero en la encuesta permanente de hogares del año pasado nomás, si bien ya se veía una reducción de la pobreza sobre el dato parámetro de estos quintiles, sí, que es cierto. Efectivamente es así como decís, ¿cuánto sería el gasto de la canasta familiar? Sí. Igualmente bajísimo. Es bajo. Es bajísimo. Es decir, y hay mucha gente que está en el límite, que con cualquier variación baja o sube, ¿verdad? Estamos hablando, o sea, cuando decimos extrema pobreza en Paraguay, si estos son los quintiles, estamos diciendo que esto tendríamos que ponerle más nombre, esto es mega, ultra, plus, mega extrema pobreza. Porque si uno se pone a hacer el cálculo de esa canasta básica, 256.000 guaraníes, vos dividís eso en días y te va a 8.500 guaraníes. Sí, sí. 8.500 guaraníes. 5.000 guaraníes por día. Son 5.000. Ahí estábamos mirando recién. Mientras que escuchábamos los datos, 5.200 guaraníes están en el stock, una bolsa de galletas, 1 kilo de galletas. Le obligás al paraguayo a comer eso. Ahora, ¿a un niño qué haces? Le malnutrís de él y ya le perdés para toda su vida. Allá no hay más igualdad de derechos ni oportunidades. Es gente que vive, el que está en la pobreza extrema es gente que vive con $1 por día. A eso agregarle que en el segmento joven, que sí aumentó la pobreza, tenemos además que el 70% de los jóvenes que entran en empleo, ese empleo no reciben salario mínimo, no tienen ningún tipo de seguro social y el dinero no les alcanza para acceder a un estudio aunque sea básico, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, y eso tiene mucho que ver con leyes vigentes, nosotros tenemos que reformular la ley de primer empleo para que esas pasantías que existen hoy día, o este tipo de empleo, o subempleo, o empleo informal de la cual son víctimas los jóvenes que tienen necesidad, nosotros encontremos una manera de que no se legalice la informalidad, sino que ese joven realmente acceda a una oportunidad de empleo y que ese empleo sea un empleo con el que él pueda contar para llevar una vida digna, ¿verdad? Yo realmente no puedo creerle nada a lo que dicen estos técnicos, con el respeto que se merecen también. Basta con preguntarle, salir a la calle, preguntarle a un vendedor, preguntarle a un comerciante, a una persona que está en la calle todos los días si realmente la pobreza en Paraguay ha reducido. Yo creo más que nada que estas cifras indican un poco, vamos a decir, un fracaso de un gobierno saliente que no ha podido contrarrestar los índices de pobreza en Paraguay y no ha podido trabajar seriamente en ese aspecto. Sin embargo, realmente en Paraguay hay muchas cosas por hacer y la única manera de poder llevar adelante, Carlos, este proceso es trabajar con todos los sectores. Entendemos de que en Paraguay no se puede seguir construyendo colorados, liberales,
independientes y otros sectores por su lado. El problema no está en eso, el problema no está en el Colorado, no está en el liberal, quizás sí en las cúpulas de los partidos tradicionales que se han adueñado de los partidos y que los someten a sus intereses. Los mismos afiliados de los partidos tradicionales son víctimas de las políticas implementadas por los patrones de su partido y eso debe cambiar. Mira, que eso le afecta a Efraín, ¿eh? No, lo que vos estás diciendo le afecta a Efraín. Vos tenés que pedirle que vote por Efraín yo creo que, y vote por la lista 40. ¿Qué es lo que hiciste, Luis? No, pero yo creo que hay realmente una cúpula en el Partido Liberal de que Efraín mismo sabe y creo que Efraín es una de las personas que más combate contra esa cúpula. Es innegable de que esa cúpula ha intentado poner bastantes trabas y no solamente en el Partido Liberal, en el Partido Colorado también. Del partido. Es el presidente del partido. Sin entrar a meterme en una cuestión interna de un partido, yo creo que de cierta manera esta situación se da en ambos partidos. Por supuesto que no podemos generalizar. Hay gente buena, hay gente que quiere hacer las cosas bien. No obstante, creo que la construcción y el cambio no se puede dar de esa manera. El Papa Francisco dijo cuando estuvo en Paraguay, pongamos a la patria primero. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Más allá de que somos colorados, liberales, independientes, hay que poner la patria primero y hay que trabajar con todos los sectores. No hay que hacer oposición porque no me gusta nada porque vos sos de otro partido político. Tenemos que trabajar con todos los sectores que realmente quieren lo mejor para el Paraguay y para la ciudadanía y poner a la gente en primer lugar. Vos sos concejal, vos te das cuenta que eso es difícil. Imagínate lo que es. Hay una en Asunción no se puede. En Lambaré tampoco se puede. Está bien, yo coincido con usted, es necesario soñar para después tener logros, pero es difícil, tiene que coincidir conmigo que es difícil. Es muy difícil, pero hay una cosa muy importante que es lo que nosotros por lo menos en la lista 14 le decimos a la gente. Mira, la otra opción, esto que estaba diciendo al comienzo, es votar al candidato de Wagner o al candidato de Martín Arévalo. Nosotros te estamos diciendo, votar a nosotros, somos una lista joven, somos una lista que tiene mujeres, somos una lista que tiene profesionales, somos una lista y vamos a ocupar un espacio o dos espacios hoy, pero hay que entrar. El solo hecho de desplazar a uno de los que está siempre allí, el solo hecho es un avance y un progreso para el país. Ahora, llegar allí, meterle la pelea, armar aunque sea un barullo, llevar propuestas como estas, hablar un poco de estos datos que tan felizmente, por ejemplo, hoy el gobierno está dando a conocer y desnudar lo que significan esos datos realmente, creo que eso es un compromiso que nosotros podemos llevar adelante y que ayuda también a construir la democracia, si no en el inmediato plazo, bueno, a largo plazo, en el sentido que uno ocupe un espacio hoy, mañana otro. Y hay que meterse e involucrarse, porque lo contrario siempre vamos a estar dando lugar y vamos a confortarnos diciendo o conformarnos diciendo que continúen lo de siempre y yo ando a mi mundo, ¿verdad? Eso me parece que no es una alternativa que podamos darnos. Bueno, está bien. Para terminar, ¿por qué deben votar por la lista? Lista 14. ¿Por qué deben votar por la lista? Cortito. Bueno, porque básicamente va a votar una lista de gente joven, va a votar una lista de gente comprometida, de gente también muy formada y tenemos un compromiso con la gente que lo demostramos todos los días desde la Junta Municipal, lo mostramos todos los días recorriendo los barrios y generando propuestas de manera participativa con la gente. Y sobre todo porque es momento de que demos espacio a gente nueva, con mentalidad nueva, con ideas nuevas y refrescar un poco el Parlamento Nacional. Gracias, Rodrigo. Gracias, Luis. Más que nada, yo le digo a la gente que no solamente vote por Luis Paciello y por la lista 40, sino que vote por la salud, que vote por la educación, que vote por sus derechos de ciudadanos. Los paraguayos también tenemos derechos, no solamente obligaciones, y eso la gente tiene que empezar a exigir y vamos a empezar a exigir. Hoy dejamos la comodidad del hogar de decir que alguien haga algo. Hoy nos involucramos y decimos, ¿y si ese alguien somos nosotros, los ciudadanos, que muchas veces nos quedamos en nuestra casa indignados porque la política es mala? La política es mala, pero justamente porque hay gente mala. Y si nosotros, la gente buena y de bien, no nos involucramos en la política, no va a cambiar nada. Ellos van a seguir estando ahí para gobernar, para sus intereses, para sus bolsillos. Vamos a retomar el control del Paraguay, recuperar el control de nuestra nación para ponerlo al servicio del pueblo y de la ciudadanía. Es el compromiso principal que impulsamos de la lista 40. Hemos demostrado esto no solamente en la Concejalía de Lambaré, también con todo lo que ha tenido el gobierno de Fernando Lugo. Ha tenido un gobierno que las encuestas indican, ¿verdad? La gente dice fue el mejor gobierno de la era democrática. Imagínense si ese gobierno realmente puede tener una mayoría en el Parlamento para desarrollarse en forma y avanzar en un Paraguay para todos los sectores. Entonces, ojalá que no se repita la historia, pues están aliados con las mismas personas. Ojalá que no. Gracias, Luis. Gracias, Rodrigo. Ojalá lleguen. Yo quisiera de corazón, les digo que ustedes lleguen al Congreso. Hace falta savia nueva.
hace falta gente comprometida por vivir. Gracias por venir. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Y a ustedes también gracias por compartir otro miércoles de sus casas. Hasta el próximo.